Bueno, hablemos de Trainspotting y de morfina. Morfina como el título de la obra de Bulgakov, no como la droga en sí. De Trainspotting igual te acuerdas de las escenas más icónicas y vagamente de la trama del final, que es el golpe que da el Begbie con vender heroína y que luego Mark Renton se pira con el dinero. Pero en realidad, argumentalmente, no pasa mucho más. En este caso, el de la película de Trainspotting, la trama son los personajes más que personajes que mueven una trama. No sé si me explico. La película trata sobre este grupo de gente que son heroinómanos, cómo se relacionan entre ellos y qué hacen para intentar dejar esta vida, o no. Porque es que, aunque transcurre en Edimburgo, da la sensación de que es un pueblecito, aunque bueno, para algo son los suburbios. De hecho, la propia peli se llama Trainspotting, que significa estar tan aburrido que te pones a mirar cómo pasan los trenes. Y en ese sentido, yo le veo algo de relación con el libro de Bulgakov, que en la versión castellana se llama Morfina. Tras graduarse de la Escuela de Medicina en 1917, Mikhail Bulgakov fue enviado a llevar un hospital en la remota provincia de Smolensk. Allí, sus pacientes llevaban una vida brutal que poco había cambiado en los últimos siglos. Bulgakov convirtió estas experiencias en una serie de historias cortas, recogidas en Morfina o Diario de un joven médico. Y aquí tengo que diferenciar tres obras de las que voy a hablar. De la recopilación de relatos original, Morfina, de la película Morphia, que es la adaptación rusa, y finalmente Diario de un joven médico, que es la versión americana con Jon Hamm y Daniel Radcliffe. Tío, Jon Hamm en realidad está muy bien caracterizado como Bulgakov. O sea, ¿me explicas? En los relatos de Bulgakov se describen numerosas anécdotas médicas del joven Dr. Bongard, el protagonista y narrador de estos relatos. Como protagonista se enfrenta a un conflicto externo a la vez que interno, duda constantemente de sus capacidades como médico y vive constantemente en el temor de cometer un fallo en un diagnóstico. ¿Y si llega alguien con una hernia? ¿Y un caso de peritontitis? ¡Ja! ¿Y la difteria que suelen padecer los niños campesinos? Pero, ¿cuándo es necesario practicar una traqueotomía? Tampoco me irá muy bien sin la traqueotomía. ¿Y los partos? Había olvidado los partos, las posiciones incorrectas. De hecho, en numerosas ocasiones, de forma cómica, Bongard aprovecha un instante para revisar por última vez los manuales de su predecesor y asegurar sus conocimientos. En otras ocasiones, recurre a la ayuda de sus tres auxiliares, mucho más experimentados. La motivación principal de este personaje es su deseo de derrotar a la muerte. Las descripciones de las operaciones que ejecuta están detalladamente descritas y llama la atención la combinación de vocablos científicos con un lenguaje más común. Así, el lector se puede hacer claramente una idea vívida de la acción sin necesidad de poseer conocimientos médicos avanzados. En la mayoría de los casos, el doctor salva a sus pacientes. No obstante, no siempre es este el resultado y es entonces cuando Bongard se atormenta. En realidad, actúa al azar, no sé nada. Hasta ahora había tenido suerte, algunos casos asombrosos han terminado bien, pero hoy no he tenido suerte. Realmente, mira que Trainspotting es una película escatológica y violenta con esto de que retrata la vida de los suburbios de clase baja de Edimburgo, pero Morfina está a la altura con esto de describir las condiciones brutales del campo ruso. El otro conflicto de Bongard es la oposición que encuentra a los obstinados pacientes, en su mayoría campesinos incultos. Bongard vive escandalizado por la ignorancia de los campesinos, y estos sencillamente no se fían de él. No son pocas las situaciones en que una madre recurre a él, pero, temerosa de la medicina moderna, finalmente se niega a que su hijo sea operado. En otro relato, Bongard se horroriza al descubrir que un paciente padece sífilis y se sorprende aún más al descubrir que el pueblo entero está infectado también. Confronté la ronquera, el siniestro color rojo de la garganta, las extrañas manchas blancas que había en ella, el pecho marmóreo y lo adiviné. Bongard, preocupado, le explica a este paciente cómo debe obrar para curarse. Sin embargo, a pesar de sus explicaciones y advertencias, el enfermo no hace caso al doctor. No entiende las explicaciones del médico. Al toparse con la enfermedad, Bongard decide examinar los registros médicos así como a los pacientes en búsqueda de señales de sífilis. Bongard se obsesiona en combatir la enfermedad que pasa ante sus ojos, a veces solo como una leve señal. El joven doctor lamenta la ignorancia de sus pacientes que facilita la propagación de enfermedades y pone en peligro no solo sus vidas, sino también las de sus seres queridos. Y en este sentido, esta obsesión con quién está infectado o quién no, se puede ver también en Trainspotting, con la crisis del VIH. Esta sucesión de relatos presenta al lector un buen retrato de lo que era la vida rural en una ciudad de provincia rusa sin ningún tipo de lujo tecnológico del mundo moderno. Los campesinos están llenos de supersticiones. En una velada, los enfermeros cuentan entre risas las situaciones más extrañas con las que se han topado. Contaban cómo, en cierta ocasión, a una parturienta que tenía el bebé en posición incorrecta, la colgaron del techo cabeza abajo, para que el niño se diera la vuelta. Contaban que una comadrona de la aldea de Korobovo, que había oído decir que los médicos hacen un corte en la bolsa de aguas, llenó de cortes la cabeza del bebé con un cuchillo de cocina, de tal forma que ni una persona tan famosa y hábil como Liponti pudo salvarle, y menos mal que pudo salvar a la madre. Contaban cómo... Así que sí, la escena del bebé en Trainspotting es escalofriante, pero en Morfina no se quedan cortos. En el último relato, Morfina,
que en la edición castellana precisamente da título a la recopilación, Bulgakov escribe sobre un doctor que se convierte en adicto a esta sustancia que él mismo prescribe. Este cuento tiene cierta carga autobiográfica, ya que durante un par de años Bulgakov fue morfinómano. Y en las películas, imagino que porque es más cómodo, no hacen esta diferencia entre Bongard y el doctor sobre el que escribe, sino que es la misma persona. El relato procede del diario de un amigo médico de Bongard, el doctor Sergei Polyakov. Este le relata una dolencia que sufre, es adicto a la morfina. Describe su adicción así: no puedo dejar de alabar a quien por primera vez extrajo la morfina de las cabecitas de las amapolas. Es un verdadero benefactor de la humanidad. Como buen médico, en su diario va registrando los distintos síntomas y el estado de su enfermedad hasta la muerte. Y esto es algo parecido a lo que pasa en Trainspotting, con Mark Renton, que intenta dejar varias veces la adicción y al principio de la película ya te explica la rutina que tiene para desintoxicarse, pero que siempre acaba recayendo. Claro, por lo que he ido contando, el tono de las historias puede parecer triste y apesumbrado, pero aparecen ciertos elementos cómicos en las historias. Un ejemplo es en Un ojo desaparecido, cuando debido a la cantidad de pacientes que acuden a su consulta gracias al éxito de sus operaciones, el doctor tarda casi un día completo en afeitarse. Y en este sentido, el tono me recuerda bastante al que tiene la película de Trainspotting, porque en realidad, aunque hay momentos en los que se te escapa alguna carcajada, es una historia durísima. Mira que se ha convertido en una peli de culto de intensos al mismo nivel que, qué sé yo, El Club de la Lucha o American Psycho, cuando es una película, como las anteriores, que precisamente no pretende convertir a estos personajes en gente guay y modelos a imitar, sino que es una crítica y funciona como denuncia social. Renton tiene un segundo intento de dejar la heroína cuando pasa todo esto de la condena y se libra de ella porque se une al programa de intervención de drogas donde se le da metadona. A pesar del apoyo de su familia y amigos, Renton tiene tendencias depresivas, está aburrido de su vida y escapa a la habitación de Sweeney, donde casi muere por sobredosis. Y algo así le pasa al médico de morfina, que realmente, después de la primera toma de morfina, lo hace porque está aburrido. Otra cosa que tienen en común tanto Morfina como Trainspotting es la normalización de los opiáceos. En Morfina, el protagonista se administra morfina porque la vacuna que se pone en contra de la difteria le da reacción. Que claro, yo vi la película de Morphia hace no mucho y recordando mi segunda dosis de la Pfizer, pues this hits different. Dejémoslo ahí. Y es que siempre nos reímos de los decimonónicos con que, ay, me siento muy mal, qué extraño. Normal, chicas, si te estás poniendo una mascarilla radiactiva mientras te tomas una Coca-Cola con cocaína. Pero mira, en Trainspotting se aprovechan de esta tendencia a tomar pastillas. Y para acabar, a modo de conclusión quería hablar también de cómo refleja la época histórica en cada obra. Es curioso porque en el libro de Bulgakov no mencionan en ningún momento la revolución de 1917, pero en la película de Morphia me da la sensación de que retratan toda la decadencia del asunto como ay, es que ha pasado la revolución y es lo que tiene, no como con los zares que se vivía tan bien. Yo veo algo parecido en Trainspotting, donde tampoco mencionan, qué sé yo, cosas de los 90. Y aún así, cuando pienso en estas dos obras, y si se podrían haber situado temporalmente en otro momento histórico, pienso que no. Que son obras que se corresponden plenamente a su época, y concretamente a una época en la que se avecina un cambio importante. En Morfina es la fundación de la Unión Soviética, y en Trainspotting es el cambio del siglo, al siglo XXI. Claro, esto es muchas veces lo que hace que se note que una novela histórica no ha sido escrita en la época en la que se supone que transcurre, porque explicas acontecimientos y el contexto histórico en general. Mientras que si lo estás escribiendo cuando lo estás viviendo, pues sinceramente no lo explicas porque lo vives o porque no estás atento. Si haces una novela que pase en 2020, no vas a explicar por qué fue un año tan catastrófico. Que quizá de aquí a un siglo, cuando los chavales tengan que prepararse los libros para la BAU, será como, a ver, que os explico la crisis de 2020. Os voy a sacar unos cuantos memes y si eso, pues ya nos ponemos. Realmente no tengo mucho más que decir. Aprovecho este vídeo para retirar una vez la idea con la que empecé en YouTube, que aparte de hablar de mis cosas sin que nadie me interrumpa, querría desmontar el mito de que la literatura TM es inaccesible o que hay que tener una amplia formación para poder entenderla. Realmente, Morfina es Trainspotting ruso con enfermeras.